Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes, Ok. que es la cuarta película de la franquicia de La los Juegos del quinta. Hambre. Bueno, es que la tercera fue dividida en dos, ¿no? Sí. Sin La Sajo ter- parte 1 y parte 2, ¿no? Sin Sajo parte 1 y parte 2, digamos, esta es la cuarta en estricto orden, ¿no? Pero sí, digamos, es la quinta entrega de esta franquicia, que hay que recordar que está basada precisamente en los libros de Susan Collins, y que al ver el éxito que tuvo la trilogía de los Juegos del Hambre, que fue Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo, se aventó a escribir una precuela primero en libro, que es precisamente esta adaptación ahora. Y pues como está de moda los reboots, las franquicias, pues dijeron, pues vamos a hacer la película nuevamente. ¿Qué te pareció, amigo? ¿Te gustó? Creo que tengo como cosas encontradas. No fui muy fan de las películas bueno, las primeras entregas de Juegos del Hambre. Sí. Creo que la única que sí me gustó muchísimo fue la 1, porque La 1 es muy buena película. la sentí muy fresca. Y sobre todo de esta ola de películas que estuvimos viendo en ese periodo, que estaban basados en bestseller y era como ese tipo de novelas juveniles. Distopías juveniles, Sí, ¿no? Claro. Exactamente. Creo que fue la que marcó un parteaguas. Y después de esa vinieron un montón de adaptaciones que no tuvieron el mismo éxito. Y creo que esto se debió también mucho a que los Juegos del Hambre tenían algo que no tenían las demás, que era el personaje de Katniss Everdeen, y que estaba interpretado por Jennifer Lawrence. Entonces, sí, claro. Tener a Jennifer Lawrence en la franquicia creo que garantizó algo. Fue un parteaguas, y que Jennifer Lawrence no estuviera en los demás proyectos, pues me imagino que pesó bastante. Y creo que es de los principales problemas que yo le veo a esta película, que no tienen como protagonista Jennifer Lawrence, y que esta chica, se me fue el nombre de Rachel Zegler, creo que no le hace... ¿Se queda corta? Sí, se queda un poco corta. Fíjate que yo, a diferencia tuyo, sí tengo una relación de muchos años con los Juegos del Hambre. Por ahí, yo cuando era muchísimo más joven, yo tengo una hermana mucho más pequeña, se llama Liliana, le mandamos un saludo también. Ella empezó a leer los libros cuando ella estaba chavita, debería tener unos 11, 12 años, o sea, era el target, pues, era el target de los Juegos del Hambre. Entonces, digamos, yo, para incentivar a la lectura con ella y demás, pues nos poníamos a leer los Juegos del Hambre, o sea, los libros completos. Entonces sí éramos de esas personas que íbamos a las premiere, que veíamos las películas varias veces. La verdad es que a mí me gustó mucho la primera película, y ya después de ahí creo que fue cayendo la calidad. Inclusive la parte 3 de Sin Sajo ya me pareció una película bastante mediana. Y yo esperaba muchísimo el estreno de esta película, precisamente por ese background que yo sí traía con la franquicia. Pero también encontré como muchas cositas que no terminaron de cerrarme, y creo que voy a coincidir contigo en el que probablemente sí se sienta muchísimo la ausencia de Jennifer Lawrence, porque al final Jennifer Lawrence terminó siendo la cara de esta franquicia. Y el hecho de hacer una película nueva de los Juegos del Hambre sin la cara que hizo famosa la franquicia, me parece que ahí cojea un poquito. Y creo que esta chica que tú mencionas, Rachel Zegler, sí se queda bastante corta, estoy muy de acuerdo contigo, porque al final creo que no logra esa empatía que el espectador sentía con Jennifer Lawrence, porque se siente como un personaje que realmente no importa mucho qué sea lo que pase con él. Creo que mientras fue avanzando la película, al ver que tenía como esta animadversión de ser siempre como grosera, como enojona, como rebelde. Como rebelde, pero no una rebelde como Katniss, que al final era un poco más cariñosa con su hermana o con el mismo Pita o demás. Siento que eso le jugó bastante en contra a esta chica, y su personaje creo que no termina de cerrar, porque sí lo siento un poquito como anticlimático. O sea, creo que si se buscaba hacer una conexión más con este personaje, creo que no se termina logrando, porque el personaje y la actriz me parece que tienen como un tono completamente distinto a lo que pudiéramos haber visto en otras entregas de los Juegos del Hambre. Es que sabes que siento que el personaje de Rachel Zegler, que es esta Lucy, debería de fungir como un ancla entre los personajes que nos están presentando, que ya conocemos en Juegos del Hambre, como Snow, como Flint, como los que... Bueno, el anunciador, no me acuerdo cómo se llama.
debe de sufrir como un ancla, porque sabemos que en el futuro, en los Juegos del Hambre, donde los vemos, son, digamos, personajes un poco frívolos. Sí. Y aquí los vemos en sus inicios. Entonces, Sí. ella debe de ser el personaje en el cual sientas una empatía por la bondad o por lo bueno que es con las demás personas. Y creo que al contrario, creo que sientes que es un poco, no sé si la palabra es rebelde, pero como que no sientes empatía. Sí, no encaja. No encaja como en la ecuación. Y a diferencia de Katniss, que ella, su rebeldía le daba una cachetada con guante blanco, Claro. digamos, a las altas cúpulas. Aquí, digamos, ella se baja como al nivel. De pronto no sabemos cuál es su código moral. Sí. Porque, digamos, en unos momentos para ella sí está bien defenderse y desvivir personas, pero en otro momento lo ve mal. Claro, lo está juzgando. Lo está ¿no? juzgando cuando, pues, ni siquiera está poniendo como en primer plano todo lo que la otra persona está sacrificando como para que ella logre los objetivos o porque se encuentra en el lugar que está y de repente juzga al otro personaje, ¿no? Sí, creo que eso que estamos hablando precisamente de este personaje que lleva por nombre Lucy Gray, creo que al final es de las cosas que terminan no funcionando de la película, pero no solo con ella, sino con muchos personajes, porque la película está situada, sí es cierto, 64 años antes de lo que habíamos visto en los Juegos del Hambre, y cuando apenas eran los 10º Juegos del Hambre en ese momento. Entonces vemos a ciertos personajes que conocemos ya de viejos, pero cómo se fueron construyendo, ¿no? Y creo que uno de los principales problemas, como te digo, es que el único personaje, a mi juicio, que está muy bien construido y que tiene un muy buen desarrollo y que tiene una lógica argumental de llegar de un punto A a un punto B, pero con todos sus bemoles en el medio que lo van haciendo trastabillar, ir y venir, y que al final sí entendemos por qué termina siendo como es precisamente Snow. Claro. Que sobre él es la película, o sea, la película se trata de él, no es de esta chica, no es de Lucy Y que Gray. la vendieron un poco al revés, ¿no? Que también yo creo que, pues por ahí, si bien íbamos a ver este cambio del personaje de Snow, de cómo era bueno y cómo se convirtió en una persona fría, pues el personaje de esta Lucy, pues no creo que en pantalla se sienta como esa conexión con el personaje de Snow que haya hecho que este personaje haya cambiado en cuanto a las motivaciones que tenía al principio con lo que termina siendo, ¿no? Sí, y al final él es el único personaje que está bien construido, me parece. Entonces creo que al estar tan desbalanceado es esa. Creo que esta película es desbalanceada. Esa es la palabra, porque sí, el personaje de él está muy bien armado, está muy bien construido, tiene sus motivaciones claras que se van viendo trastabilladas conforme va avanzando la misma película, pero los demás personajes pareciera que están ahí por estar, o sea, como por rellenar, porque al final yo que vi todas las películas, sé que si estos personajes no aparecen en las otras, la verdad es que no me interesa que sea lo que pase con ellos, ¿no? Sí. O sea, no me interesa que pase con el personaje que hacía Tyrion Lannister, por ejemplo, que también me parece que está bastante desperdiciado, ni lo que pase con la misma Lucy, porque es un personaje que no está presente en los nuevos, en las nuevas historias, en los Juegos del Hambre. Entonces, el hecho de que estos personajes no tengan un impacto más allá de lo que estamos viendo en ese momento, me parece que les quita fuerza. Entonces los personajes creo que están pobremente construidos, algunos de ellos, pero el único que destaca mucho sí es el personaje de Snow, que al final esa es la película, o sea, la película es ver cómo un tipo bueno, entre comillas, termina cayendo al lado oscuro, ¿no? O sea, termina volviéndose Darth Vader, porque se va involucrando en este asunto de los Juegos del Hambre y del poder y de cómo se manejan ciertas cosas, y de si quieres llegar a ser alguien importante tienes que cometer ciertas cuestiones a lo mejor moralmente incorrectas, pero es ese camino, o sea, es ese viaje, es conocer por qué cayó a ese abismo oscuro, ¿no? Y la película lo retrata bien, creo que en ese sentido cumple. Sin embargo, creo que todo lo que está alrededor de este personaje es lo que se queda un poquito corto. Sí, y las situaciones, digamos, la película está contada, desarrollada en 3 partes. La primera, donde vemos al personaje de Snow
donde está en una academia donde el premio al mejor estudiante es como un premio que ayuda a sacarlo, o le ayudaría a sacarlo de la pobreza y le beneficiaría a él y a su familia. Y de pronto la película nos presenta que a partir de ese momento ya no se le va a entregar este premio al alumno más destacado de la academia, sino que ahora se le va a entregar al que sea el mejor consejero. Sí, no sé sí, es otra palabra. Mentor, al mejor uh-huh. mentor de los tributos en los Juegos del Hambre. Entonces, a Snow le asignan al personaje de Lucy para que sea su mentor. Sí, del Distrito 12. Del Distrito 12. Uh-huh. Y pues empezamos a ver este camino que tienen que recorrer los dos personajes, pues para que Lucy gane los Juegos del Hambre, pues para que sea libre, y también Snow, pues para que tenga derecho a este premio, ¿no? Exacto. Y durante esta situación, digamos, empiezan los juegos. Algo que me llamó mucho la atención es que aquí se da cuenta el personaje de Snow que lo que le hacen falta a los Juegos del Hambre, y que sí vemos después en las próximas películas, es el espectáculo. Claro. Que aquí vemos que tratan a las personas de menores distritos como si fueran viles animales, ¿no? Este cuate vende experiencias. Sí. Este cuate es como cierta cadena de café. Sí, entonces él se da cuenta que lo que necesita este juego para que sea más exitoso es que haya espectáculo. Por ahí, no sé si en el libro tenga como una razón muy específica del por qué el personaje de Lucy se presenta como cantando, porque aquí lo vemos como que nada más sí, canta. También, es que también está esa parte como no está justificado, ¿no? Ajá, y que la canción que interpreta Lucy, pues de pronto en los Juegos del Hambre tiene más impacto en el personaje de Snow ya una vez que está grande, porque esta misma canción la canta Katniss, ¿no? Sí, la canta Katniss. Entonces creo que es algo de los ahorcados, sí, ¿no? Sí, algo así, el canto de los ahorcados, algo así. Y sí, o sea, hay como este tipo de guiños, de detallitos que me parecen interesantes, sobre todo para la gente que es muy fan de la historias de los Juegos del Hambre, porque al final sí hay como cositas que te pueden atrapar. Ahora, creo que algo que le juega súper en contra también a esta película, justo de lo que hablabas tú, que está dividido en 3 actos, es que se siente muy largo, muy largo el segundo acto. La película dura 2 horas con 40 minutos. Me parece que le sobran 40 minutos a esta película. Si lo hubieran hecho de 2 horas, me parece que hubiera estado muchísimo mejor armada. Y creo que el segundo acto es larguísimo, porque en el primero, como tú dices, vemos cómo es la relación de Snow y qué es lo que lo motiva y cómo es que va a llegar la relación con Lucy. Pero después vemos lo que hoy ya hemos visto en las otras películas de los Juegos del Hambre, que es precisamente el evento. Sí. O sea, cuando los tributos se tienen que enfrentar unos contra otros para ver quiénes son los que, o el que sobrevive, ¿no? En este caso. Y luego ahí empiezan a pasar cosas que siento que en lugar de hacer que avance la historia, como que se vuelven muchísimo más torpes, creo. De repente vemos que hubo unos rebeldes que atacaron justamente ahí, pero nunca sabemos quiénes son los rebeldes. O por qué en ese momento. ¿Y por qué en ese momento? O sea, ¿cuál era el motivo en el que tendrían que interrumpir el evento, no? Sí, hay cosas como súper injustificadas. De repente vemos que uno de los compañeros y mejor amigo, que nunca dicen por qué es mejor amigo tampoco de Snow, se mete a la arena así como si nada. O sea, no hubo alguien que lo detuviera como para entrar ahí. Porque él está súper en contra de los juegos y demás, digamos, es como un rebelde, pero de clase alta, ¿no? Sí. Entonces, él tiene como bastantes privilegios. Y empiezan a pasar cosas, y de repente se hace larga este evento, se hace muy largo. Y de repente dices, bueno, pues va a ganar Lucy y ahí se va a acabar la película, ¿no? Que sería como hasta cierto punto lo lógico. Sí. Porque te están construyendo durante 1 hora y media que Lucy está tratando de sobrevivir y que Snow está tratando de ayudarla a que sobreviva, ¿no? Sí. Porque inclusive hace trampas y demás, ¿no? Y luego no, o sea, pasa lo que se supone que tiene que pasar y luego te dicen, no, apenas va el tercer acto y ahora hay que aventarse otros 30 o 40 minutos de otro tercer acto. Entonces creo que ese tercer acto, a mi juicio, es el más interesante de todos, porque ya es como cuando vemos la decadencia de este personaje, o sea, cómo va cayendo realmente a este abismo de oscuridad, pero es el que menos está construido, porque se siente como un agregado de todo lo que nos construyeron, que era ver cómo Lucy ganaba los Juegos del Hambre, y hasta el tercer acto se olvidan de eso, y ahora es como este personaje se le voltea el cerebro y ahora va a ser más inclinado hacia el lado oscuro que hacia el lado bueno, ¿no? Yo percibo que la película, cuando adaptaron el libro a la película, no sé si el texto era bastante extenso,
que tuvieron que recortar muchísimas cosas. Y siento que cuando termina el evento y empieza, digamos, este tercer acto donde vemos a los personajes de Lucy y de Snow conviviendo un poco, haciendo mucho más cercanos, como que siento que en ese inter pasaron cosas que es donde vemos o donde se debería de explicar el por qué Snow empieza a cambiar. Claro. Y esa falta de información es lo que te hace ruido, en el que también porque de repente Lucy empieza a desconfiar de él, ¿no? Claro. Porque en la pantalla lo vemos como muy abrupto. Uh-huh. Entonces siento que faltó más, digamos, faltó ahí una parte en donde tal vez por cuestiones de tiempo, lo cual no me explico porque dura bastante la película, sí, pues no lo adaptaron a la pantalla. Sí, creo que hubo muchos detalles que se fueron. Creo que para alguien que es muy fan de la saga puede ser una película pues cumplidora hasta cierto punto, porque sí tiene momentos, sobre todo cuestiones técnicas en los momentos donde hay peleas y esas situaciones que se ven mucho en los Juegos del Hambre. Me parece que está muy bien trabajado, hay muchos momentos muy muy emocionantes, está muy bien manejada la tensión en muchos casos, inclusive por ahí no es se siente un poquito ¿cómo decirlo? Como que se ven los hilos en muchas cosas, sobre todo en las resoluciones, sobre todo sí, en cómo Snow puede hacer que Lucy termine ganando. Hay detallitos que te ponen 20 minutos antes como para que digas, claro, es por esto. O sea, hay muchas cosas puestas ahí a propósito, que se ven los hilos, pero al final creo que funciona, y funcionan varias cosas. La cuestión que hace con las serpientes, por ejemplo. Sí. Me parece que está bien, o sea, si lo dejas pasar está bien. Todo ese tipo de cosas me parece que está construido de una manera bien, adecuada. El único pero que yo le pongo a esta película realmente es que dura muchísimo tiempo, a mi juicio, dura 2 horas 40 minutos, y que siento yo que los 40 minutos están súper de más, y que no debieron haber enfocado la construcción de la película, del argumento, en que Lucy iba a ganar los Juegos del Hambre, sino en esta evolución que iba teniendo el personaje, y no que a partir de un momento empezara a tener la evolución, sino que fuera progresivo, o sea, que fuera algo lógico, que el personaje fuera cayendo a esta zona oscura, pero con una coherencia lógica. Y creo que la película, eso es lo que a mí termina como de no hacerme mucho match, como que no me termina de encantar. Pero fuera de eso, creo que para los verdaderos fans de la franquicia puede ser que la disfruten, tomando en cuenta que la última entrega sí fue hace muchos años. Creo que también hace como 8 años me parece que fue la última entrega de los Juegos del Hambre. Sí, coincido contigo. Creo que las personas que han leído los libros van a disfrutar mucho de la peli, porque hay muchos guiños que realmente o sea, se van a acordar, no solamente, o sea, en sí de las películas, sino de la información que da los libros, y que creo que ellos le van a encontrar un sentido más allá de que, por ejemplo, o sea, en mi caso, que sí siento que me faltó información en ciertas cosas, que también, ahora vamos a la otra parte, alguien nuevo que está llegando a la franquicia de los Juegos del Hambre y que no ha visto las primeras entregas, tampoco no creo que le vaya a hacer tanto sentido todo lo que está pasando, porque ni siquiera conoce a los personajes. Estoy de acuerdo, y además creo que a diferencia o sea, tomando en cuenta que es alguien nuevo, creo que es muchísimo más entendible qué son los Juegos del Hambre en la primera película que en esta película. Si alguien ve lo que está pasando con los tributos y demás, y cómo los tienen como en jaulas, como que no son humanos, y cómo los ponen a pelear, como que no se explica tan bien en esta película, porque evidentemente ya sabemos de qué se trata. Pero alguien nuevo que nunca ha visto los Juegos del Hambre ve esto, y como que siento que no va a terminar de hacer match, porque se vuelve raro, o sea, de verdad se vuelve raro como este mecanismo de explicar, y creo que tiene que ver con esta mala construcción del segundo acto, que me parece que es donde falla la película, porque es excesivamente largo, y creo que hay muchísimo relleno que se pudieron haber ahorrado y utilizar el tiempo para poder construir cosas muchísimo más interesantes. Sí, para poner en contexto a las personas que llegan por primera vez a la saga, ¿no? Sí. Oye, pero creo que otra cosa que no dije, que me pareció súper interesante también y muy, muy bueno, es el diseño de producción. Sí, bastante bien. El diseño de producción está bastante bien, creo que funciona. Cuando vemos cómo era, digamos, el Capitolio y este universo que nos muestran en las películas de los Juegos del Hambre, que es todo majestuoso y millonario y demás, aquí se ve un poquito más, un poquito menos. La misma arena, cómo va cambiando, y lo del Distrito 12, que se parece bastante a cómo está retratado en las películas
posteriores, pues, digamos, en la temporalidad. Sí, de acuerdo. Va a estar disponible yo creo que un par de semanas más en cartelera. Si son fans de la saga, de la primera saga, si son fans de los libros, no duden en ir a ver esta película, no duden en darle la oportunidad, seguramente se la van a pasar muy bien. Y si por ahí se la encontraron en cartelera y quieren ir a verla, sí sugerimos que a lo mejor se venten la primera de las viejitas. Yo creo que con la primera, ¿no? Con la primera para que tengan un poco el contexto y ya después le den chance a esta. Sí, exacto. Y tomen en cuenta que dura 2 horas 40 y se sienten.